Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 182 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del segundo libro de los Reyes, capítulo 16, del libro de Miqueas, capítulo del 1 al 4 y el Salmo 139. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. Vamos a preparar nuestro corazón también para continuar la lectura de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 16. Reinado de Ahaz en Judá. Ahaz, hijo de Jotán, comenzó a reinar sobre Judá el año 17 de Pekah, hijo de Romalei, a la edad de 20 años. Reinó en Jerusalén 16 años. Su conducta no agradó al Señor, no fue como la de David, su antepasado, sino que imitó la conducta de los reyes de Israel y hasta inmoló a su hijo en el fuego. Según las costumbres detestables de las gentes que el Señor había expulsado ante los israelitas, ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios de los altosanos, en la colina bajo todo el árbol frondoso. Razín, rey de Asiria, y Pekah, hijo de Romalías, rey de Israel, subieron para atacar a Jerusalén y la sitiaron, pero no pudieron conquistarla. Pero entonces el rey de Edom recuperó Eliat para Edom, expulsando de ella a los judíos. Los edomitas tomaron Eliat, estableciéndose en ella hasta hoy. Ahaz había enviado mensajeros a Tiglath-Pilesar, rey de Asiria, con este mensaje: soy tu siervo e hijo. Ven y libra a los reyes de Siria y de Israel que se había aliado contra mí. Ahaz tomó la plata y el oro que había en el templo del Señor y en el tesoro de los palacios del rey, y le envió como presente al rey de Asiria. Este atendió su petición, atacó a Damasco y la conquistó, deportó sus habitantes a Huir y mató a Razín. El rey Ahaz fue a Damasco al encuentro de Tiglath-Pilesar, el rey de Asiria. Se fijó en el altar de Damasco y envió al sacerdote Urías las medidas y el modelo del mismo. El sacerdote Urías construyó uno parecido, conforme a la orden enviada por el rey de Ahaz desde Damasco antes de su regreso. Cuando el rey llegó a Damasco, vio un altar y se acercó a él, como su holocausto y su ofrenda, y derramó sobre él su ofrenda de vino y aceite, así como la sangre de los sacrificios de comunión. Retiró su sitio al altar de bronce que estaba ante el Señor, entre el altar nuevo y el santuario del Señor, y lo puso al lado, al norte del nuevo altar. Ahaz ordenó al sacerdote Urías: sobre el altar grande ofrecerás el sacrificio de la mañana, y el de la tarde el holocausto del rey con su ofrenda, y el del pueblo con su oblación y ofrendas de vino y aceite, y derramarás sobre él la sangre de todos los sacrificios. En cuanto al altar de bronce, yo me ocuparé. El sacerdote Urías siguió al pie de la letra la orden de Ahaz. Ahaz desmontó los tableros de la base y sus pilas, bajó al gran depósito de bronce de los toros que lo sostenía y lo colocó sobre un pavimento de piedra. En atención al rey de Asiria, suprimió del templo del Señor la tribu del sábado que había sido levantada ante él y la entrada externa reservada al rey. El resto de la historia de Ahaz, todo lo que hizo, está escrito en los anales de los reyes de Judá. Murió Ahaz y fue sepultado con su antepasado en la ciudad de David. Lo hizo su hijo Ezequías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La conducta de Ahaz no corresponde a la de un rey, solamente aquel que se quiere postular y se quiere colocar en dentro de la historia. Vemos cómo esta conducta solamente lo llevará a la perdición y perderá pues esa fidelidad y ese amor que el mismo el Señor tiene. Pensemos y meditemos. ¿Cuántas veces hemos querido estar en una posición de altura o de posición para que le agrademos a las personas y no a Dios? Habiendo meditado el libro de los Reyes, pasemos a un nuevo libro, del libro del profeta Miqueas. Capítulo 1. Título:
Palabra del Señor que Miqueas de Moreset recibió en tiempo de Jotán, Ahaz y Equesías, rey de Judá, y visiones que tuvo acerca de Samaria y Jerusalén. Juicio de Samaria. Escuchen todos los pueblos, pongan atención, tierra y cuanto la llena. El Señor va a testimoniar contra ustedes. El Señor desde su santo templo. Miren, el Señor sale de su morada, baja y camina sobre las alturas de la tierra. Bajo sus pies se derriten las montañas, los valles se hunden, como cera junto al fuego, como agua que se derrama por la cuesta. Todo esto por la rebelión de Jacob, por el pecado de Israel. ¿Dónde fue la rebelión de Jacob? ¿Dónde ha sido en Samaria? ¿Dónde están los lugares de culto de Judá? ¿No está en Jerusalén? Convertiré a Samaria en campo de ruinas, en lugar donde se planté viñedos. Haré rodar sus piedras hasta el valle. Todas sus estatuas serán trituradas, todos sus salarios echados al fuego. Destrozaré todos sus ídolos, porque han sido adquiridos con salario de prostitutas, y en salario de prostituta se convertirán. Lamentación sobre las ciudades del sur. Por eso gemiré y me lamentaré. Andaré descalzo y desnudo. Lanzaré aullidos como los chacales y lamentos como los avestruces, porque la herida de Samaria es incurable y ha llegado hasta Judá. Ha alcanzado las puertas de mi pueblo hasta Jerusalén. No le cuenten en Gat. Lloren, sí, lloren. Recuérdense en el polvo, en Betel, Leofra. Los habitantes de Zafir van desnudos y avergonzados del destierro. No pueden salir los habitantes de Sanán. Hay duelo en Betel Esel, nadie puede ayudarlos. Los habitantes de Marot están llenos de amargura, porque el Señor ha hecho llegar la desgracia hasta las puertas de Jerusalén. Enganchen los caballos y los carros, habitantes de Laquis. Ahí comenzó el pecado de Sión, porque en ti se encontraron las rebeldías de Israel. Por eso tendrás que separarte de Moraset Gat. Bet Atzin será una trampa para los reyes de Israel. También sobre ustedes, habitantes de Maresa, enviaré un conquistador, y los elegidos de Israel tendrán que refugiarse en Andulán. Rasúrate la barba, córtate el pelo, ensancha tu calva como la de el buitre, porque tus hijos queridos han sido llevados al destierro. Capítulo 2. Contra los opresores. Hay de aquellos que planean la maldad, que traman el mal en su cama, y en cuanto es de día, lo ejecutan, porque tienen el poder en su mano. Codician campos y lo roban, casas y se apoderan de ellas. Oprimen al jefe de familia y en todos los suyos al dueño y sus bienes. Por eso, así dice el Señor, también yo proyecto un mal contra esa gente, un mal del que no podrán apartar su cuello, no podrán ir más con la frente en alto, porque serán tiempos de desgracia. Aquel día le dedicarán este proverbio y les entonarán esta lamentación. Estamos totalmente arruinados. Se reparte la heredad de mi pueblo. ¿Cómo es que me la quitan? Los que han conquistado se han repartido nuestros campos, así que no tendrá nadie que distribuya la tierra en la asamblea del Señor. Contra los profetas. No deliren, deliran ellos. No deliren, diciendo, la desgracia no podrá alcanzarnos. ¿Acaso está maldita la descendencia de Jacob? ¿Ha perdido el Señor la paciencia? ¿Es esa su manera de actuar? ¿No son favorables sus palabras para quien procede rectamente? Ustedes se alzan como enemigos contra mi pueblo, les quitan la túnica y el manto a quien pasa confiados al regreso de la guerra. Expulsan de sus amadas cosas a las mujeres de mi pueblo y les quitan para siempre a sus hijos la gloria que yo les he dado. Levántense y caminen. Este no es el lugar de descanso. Por tu impureza provoca la destrucción, y la destrucción será terrible. Si alguien corriera detrás del viento, inventando mentiras y diciendo, por vino y licor, deliraré en tu favor. Ese sería un profeta digno de este pueblo. El Señor reúne al rebaño. Voy a congregar a todo Jacob, voy a reunir el resto de Israel. Los agruparé como ovejas en el corral, como un rebaño en medio de la pastizal, y regresaré al ajetreo de la gente. El que me abra camino irá delante de ellos. Los demás lo siguen, atraviesan la puerta, salen por ella. Su rey va adelante de ellos y el Señor a la cabeza.
Capítulo 3. Contra los opresores del pueblo. Escuchen, jefes de Jacob, gobernantes de Israel. ¿No les corresponde a ustedes conocer el derecho? Sin embargo, ustedes odian el bien y aman el mal. Arrancan la piel de encima y la carne de sus huesos. Pues bien, estos que comen la carne de mi pueblo, que le quitan la piel, le quiebran los huesos y lo despedazan como carne que se echa en la olla, como ración en la cacerola, clamarán al Señor, pero Él no les responderá. Les ocultará su rostro en aquel tiempo por sus malas acciones. Contra la codicia de los profetas. Así dice el Señor contra los profetas, que desoriente a mi pueblo, mientras le da para comer, hablan de paz. Pero a quien no les llena el estómago, le declara la guerra santa. Por eso tendrá oscuridad un lugar de visiones, tiniebla en lugar de predicciones. Se pondrá el sol para los profetas, para ellos el día se hará oscuro. Quedarán en ridículo los vientres, avergonzados los adivinos, y todos humillados se taparán la cara, porque Dios no responde. Yo en cambio estoy lleno de fuerza, de espíritu del Señor, de justicia y valentía, para echar en cara a Jacob sus crímenes y a Israel sus pecados. Ruina de Jerusalén. Escuchen esto, jefes de Jacob, gobernantes de Israel, que desprecian la justicia y transgiversan el derecho, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con crímenes. Sus jueces se dejan sobornar, sus sacerdotes enseñan por el sueldo, sus profetas predicen por dinero y aún se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor en medio de nosotros? La gracia no nos alcanzará. Por eso, por su culpa, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del templo se cubrirá de maleza. Capítulo 4. Todos vendrán a Jerusalén. Al final de los tiempos estará firme el monte del templo del Señor. Sobresaldrá sobre los montes, se elevará sobre las colinas. Hacia él confluirán todos los pueblos. Vendrán naciones numerosas. Dirán: vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Señor de Jacob. Él nos enseñará su camino e iremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará a pueblos numerosos y será árbitro de naciones poderosas y lejanas. Convertirá su espada en arado, su lanza en podaderas. No levantará la espada nación contra nación, ni volverá a prepararse para la guerra, sino que cada cual se sentará bajo su parra y su higuera, sin que nadie le inquiete lo que ha dicho el Señor Todopoderoso, porque todos los pueblos caminan, cada uno en nombre de su Dios, pero nosotros caminamos en el nombre del Señor nuestro Dios, por siempre jamás. Aquel día, oráculo el Señor, yo recogeré a las ovejas cojas y reuniré a las extraviadas y a los que ya habían maltratado. De las cojas haré un resto, de las alejadas una nación poderosa, y el Señor reinará sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Y en cuanto a ti, torre del rebaño, fortaleza de Sión, recobrarás el poder de antes y la monarquía regresará a la ciudad de Jerusalén. Liberación de Sión. Y ahora, ¿por qué das gritos? ¿Es que no tienes rey? Han muerto tu consejero y por eso tú retuerces de dolor como una mujer que da luz. Retuerce, ciudad de Sión, gime como una mujer en parto, como mujer que está dando a luz, porque vas a salir de la ciudad y tendrás que vivir en el campo. Irás hacia Babilonia, pero ahí será liberada. Ahí te rescatará el Señor del poder de tus enemigos. Ahora naciones numerosas se reúnen contra ti y dicen: que sea profanada, que nuestros ojos se recreen en la ruina de Sión. Pero ellos no conocen los pensamientos del Señor, no comprenden que en su proyecto les ha reunido para triturarlos como cosecha de trigo amontonada. Levántate y machácalos de ciudad de Sión. Te daré cuernos de hierro y pezuñas de bronce. Triturarás a esos pueblos numerosos y consagrarás al Señor su botín y sus riquezas al dueño de toda la tierra. Y ahora prepárate para la guerra, guarnición de Jerusalén, pues nos cercan con trincheras y golpean con vara la mejilla de los que gobiernan a Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El profeta Miqueas está presentando todo el panorama que ha hecho Israel, Judá
y sobre todo lo que ha dejado de recibir de Dios. Y Dios está preparando al pueblo, porque emprenderá un camino que no le gustará al pueblo. Pero también Dios va a presentar una liberación que lo colocará a Él como el centro del pueblo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos desviado el camino y que hemos tomado nuestro propio rumbo y nos hemos deleitado en el pecado? Pero cuando Dios se hace presente, nos hace ponerlo como el centro, el fundamento y sobre todo la raíz de toda la gracia. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del profeta Miqueas, pasemos ahora al Salmo 139. Oh Dios, qué profundos son tus proyectos. Al maestro de coro, Salmo de David. Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú adviertes si camino o si descanso. Todas mis sendas te son conocidas. No están aún la palabra en mi lengua. Y tú, Señor, ya la conoces. Por todas las partes me rodeas, y tus manos me protegen. Es un conocimiento misterioso que me supera, una altura que no puedo alcanzar. ¿A dónde podré ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde escaparé de tu presencia? Si subo hasta los cielos, ahí estás tú. Si me acuesto en el abismo, ahí te encuentro. Si vuelo sobre las alas de la aurora y me instalo en el extremo del mar, también ahí me alcanza tu mano y me agarra a tu derecha. Aunque diga que la oscuridad me oculte y la luz se haga noche en torno a mí, para ti no es oscura la tiniebla, pues ante ti la noche brilla como el día. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque eres sublime, tus obras son prodigiosas. Tú conoces lo más profundo de mi ser. Nada mío te hará desconocido cuando yo me había formado en el oculto y era tejido en la profundidad de la tierra. Tus ojos contemplan mis acciones, todas ellas están escritas en tu libro, y los días que me asignaste antes de existir. Oh Dios, qué innumerables son todos juntos. Si los cuento, son más que la arena, y aunque termine, aún me quedas tú. Ojalá, Dios mío, hiciera morir a los malvados y se apartaran de mí los sanguinarios. Ellos hablan de ti con menosprecio y te atacan sin motivo. Señor, ¿no voy a odiar a los que te odian y a despreciar a los que te atacan? Sí, los odio con un odio implacable. Los considero mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi interior. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos. Mira si en mi conducta hay maldad y guíame por el camino eterno. Oración final. Señor, mi corazón, tú lo conoces. Tú conoces mis obras. Tú conoces mis pensamientos. No quiero alejarme nunca de ti y quiero estar presente para vivir en la eternidad contigo, en la felicidad y en la paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de toda la palabra, esperando que podamos perseverar y sobre todo vivir esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.